Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de charlas eléctricas pertenecientes a la Coordinación de Ingeniería Eléctrica. En esta ocasión contamos con la presencia de una de las piezas fundamentales, no solamente para la universidad, sino para la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, que es el doctor Rafael Escarela Pérez. Gracias, doctor, por su amable tiempo, por darnos un espacio en su agenda. Y primero que nada quisiéramos empezar con que nos platicara quién es el doctor Rafael Escarela Pérez. Muy buenos días a todas y a todos. Pues muchas gracias por entrevistarme. Es para mí un honor poder decir algo sobre lo que hago en la universidad y qué hago y para qué lo hago. Entonces, primero les contaré cómo llegué a la UAM. Claro que sí. Yo era estudiante en la preparatoria 9 de la UNAM y en aquellos ayeres, 1988, me tocaba pase automático a la UNAM y me tocó ir a la FES Cuautitlán. No estaba yo muy contento con el hecho de tener que viajar tantas horas y entonces empecé a buscar instituciones alternas a la UNAM, por lo que tuve que eh, pues averiguar con mi papá, que era profesor universitario en la UNAM, y resulta que conocía aquí personas, profesores y profesoras de la UAM, que le recomendaron esta universidad. Ese fue cómo yo piso en 1988 la universidad. Aquí curso la carrera de Ingeniería Eléctrica. En 4 años termino la licenciatura y, y pues fue todo un cambio de vida, ¿no? Porque pasar de semestres a trimestres, las grandes dinámicas que se daban de las UEAs, cubriendo grandes cantidades de materiales en poco tiempo, pues hicieron que la carrera fuera todo un reto, pero también una cuestión muy agradable de cursar. Aquí conocí gente, personas que han sido muy importantes en mi vida, entre ellas, por ejemplo, el profesor Eduardo Campero, que fue mi asesor de proyecto terminal. Eh, Posteriormente, eh, que termino la carrera, pues ya decido hacer un posgrado y me voy a Gran Bretaña a hacer el doctorado. Y cuando regreso a México, me ofrecen aquí en la UAM una plaza de profesor visitante. Esto fue en 1996 y de 1996 a a 1997 estuve en esa plaza, mientras que la jefa del departamento, que era la doctora Silvi Turpin, una de las grandes jefas de departamento que ha tenido el Departamento de Energía, decide convocar una plaza de oposición para que yo pueda ingresar, y a partir de 1997 soy profesor de tiempo completo aquí en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Entonces te dejo hacer un poco más de preguntas. No, adelante, para nosotros mucho mejor. Es fascinante, ¿no? Conocer esta trayectoria, porque sabemos que la universidad, bueno, uno de sus principios de la universidad es que los profesores sean investigadores. O sea, algo que caracteriza al agua, tanto no la hace diferente al Poli y a la UNAM, ¿no? En este caso. Bueno, yo creo que en todas las instituciones hay investigación de alta envergadura, investigación nacional. La UAM destaca, sí, porque tiene muchos investigadores e investigadoras que están adscritas al sistema nacional. Entonces eso habla de la alta calidad y del impacto que tenemos como institución en diversas áreas del conocimiento. Eh, Continuando con lo que les comentaba, pues yo he sido profesor de ingeniería eléctrica. Particularmente he enseñado cursos de máquinas eléctricas, de sistemas eléctricos de potencia, de métodos numéricos. Es donde yo principalmente trabajo, y donde investigo es en máquinas eléctricas, particularmente usando técnicas numéricas, elementos finitos
para estudiar dispositivos electromagnéticos en lo general, pero en particular en las máquinas eléctricas. Y las dos que más he estudiado es la máquina de inducción y la máquina síncrona. Sí, ¿nos podría contar un poco de su trayectoria como estudiante? ¿Cómo vivió sus días aquí en la UAM? ¿Cómo no? Cuando nunca voy a olvidar el primer día que vine a la UAM Azcapotzalco. eh, Eran otros tiempos, eran otras formas de transportarse. Pues se tenían 3 años de que había pasado el sismo del 85, un hecho muy traumático, particularmente en mi vida, porque yo nací literalmente y viví en Tlatelolco. Entonces traía también ese shock yo tenía 15 años cuando sucedió el sismo. Y pues llegar a la UAM fue un cambio muy radical en términos, como les decía, de pasar de semestres a trimestres. Bueno, en la prepa eran años, le llamaban cuarto, quinto y sexto años, de años a trimestres. Entonces era como que se había triplicado la velocidad, ¿no? Y eso sí caracteriza a la UAM. O sea, el sistema trimestral es algo que te puede absorber, pero también si no te subes bien al camión, te puedes caer. Y eso es algo que tenemos que platicar sobre cómo apoyar al estudiantado. Posteriormente que me pregunten sobre cómo mantener, cómo subirse al tren sin caerse, ¿no? Porque pues de repente, si vienes de prepa, pues estás acostumbrado a tiempos mucho más lentos y de repente, pues ya un trimestre se te va, pero ya es la semana octava, la novena y ya estamos terminando. ¿Y qué pasó, no? O sea, entonces sí hay que acostumbrarse, subirse al tren adecuadamente. Y una de las cosas que yo viví muy intensamente es conocer gente de otras instituciones diferentes a la UNAM, por ejemplo, de las vocacionales, del colegio de bachilleres, de los CEBETIS. O sea, fue muy interesante y eso también le da una característica muy especial a la UAM, ¿no? En términos de su diversidad. Y en eso es que también radica una de las cosas que yo viví más interesantes. Compañeros que venían, por ejemplo, de las vocacionales, una de las más famosas es la BATIS, donde se presume mucho que la matemática es de alto impacto y que en las preparatorias no tanto. Pues al llegar aquí a la UAM me hice amigo de compañeras y compañeros que llevaban una matemática, digamos, un poquito más adelantada que la que yo traía de la preparatoria, pero ellos me arrastraron. Y en lugar de verlos como personas que ya se habían ido, dije, hay que alcanzarlos. Y ellas me ayudaron a lograr alcanzar un ritmo y eso me permitió tener excelentes calificaciones en los cursos de matemáticas, hacer equipo, no copiar, sino apoyarse, resolver problemas. Nos veíamos en la biblioteca, los profesores los visitábamos en sus cubículos, las profesoras. En fin, era una dinámica muy, muy padre. Eh, la biblioteca con sus cubículos para poder estudiar, con sus mesas. Y eso me dio la oportunidad de aprender mucho. La biblioteca estaba bien con sus libros, estaban los que se necesitaban para aprender, por ejemplo, cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales, electromagnetismo y oscilaciones, los cursos de física, en fin, también las químicas básicas. Y pues el primer año fue muy intenso en términos de matemáticas, física y química. Y luego el segundo año ya empezaban las materias un poco más relacionadas con la carrera. Y ahí también empezó una separación, ¿no? Los que se iban para electrónica, los que se iban para física, química, en fin. Entonces también eso fue un poquito traumático porque
ahora sí como dicen las personas jóvenes, los cuadernos de doble raya y se estaban yendo por otros lados, ¿no? En aquel momento entonces cambió también un poco mi entorno de amigos y amigas, porque ahora ya estaba en eléctrica. Y ahí también hubo un cambio muy bonito, porque ya luego empecé también a fraternizar mucho con gente de eléctrica, que básicamente nos fuimos el resto de los años. Con uno de ellos, de hecho, hice el proyecto terminal. Entonces, una vez que avanzo en la licenciatura, pues veo qué es lo que más me gusta. En el primer año descubrí, por ejemplo, a través de una calculadora Casio que aceptaba programación BASIC, que me gustaba programar. Y entonces decidí que mucho del trabajo que quería hacer tenía que ver con métodos numéricos. Entonces, conforme fui avanzando, descubrí que las máquinas eléctricas son dispositivos que son difíciles de modelar y que se hace a través del electromagnetismo, pero que sus soluciones son muy difíciles. Las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que las rigen son difíciles de resolver de manera analítica, pero resulta que con la computadora se puede resolver de manera numérica y con un alto grado de precisión. Y entonces, gracias a que conocí al profesor Eduardo Campero y que el profesor Campero había estudiado en Inglaterra, en el Imperial College, conocí a profesores allá y él una vez invitó a un profesor a que viniera aquí a México y daba la casualidad que yo estaba haciendo mi proyecto terminal y me lo presentó, y en esas pláticas él decide aceptarme como estudiante de posgrado en Imperial College, y pues eso también volvió a transformar mi vida porque pude irme terminando la carrera. Entonces, allá trabajé particularmente con turbogeneradores de plantas termoeléctricas. En su modelado son generadores de rotor sólido, y estuve aplicando elementos finitos. Que, bueno, sabemos que con toda esta experiencia y todo lo que nos está contando, bueno, todas estas vivencias que tiene y sobre todo con este aglomerado de diversificar todo y estar dentro de todo, ¿nos podría compartir cuál es su visión de usted? Son únicamente para la ingeniería eléctrica, sino para todas las ingenierías que engloban este CBI, ¿no? O sea, ¿cuál es su visión de usted para o sea, ya lo vio como esa parte del estudiantado, esa parte bonita de estar con los amigos, con los cuadernos, con trabajar con muchos, ¿no? Porque compañeros, profesores, es muy bonito ir trabajando y conociéndolos. ¿Cuál sería su visión de usted? Bueno, he hablado de mi parte formativa, Ujú, ahora hablemos de la parte profesional. ujú. Cuando ya me incorporo de manera definitiva a la universidad, pues ahora me toca ser profesor y tratar de transmitir los conocimientos. Ha sido pues un trayecto largo, acabo de cumplir 30 años de antigüedad en la universidad, eh, y ese camino pues ha tenido eh, también baches, o sea, no ha sido todo eh, dulzura, ¿no? Y entonces la visión que tú quieres escuchar del día de hoy tiene que ver con ese trayecto. Entonces, pues mis primeros trabajos estuvieron, o sea, obviamente relacionados con seguir haciendo investigación en máquinas síncronas. Ese trabajo luego lo modifiqué un poco para ampliarlo a cualquier dispositivo electromagnético. Trabajé algunos años en máquinas de inducción, y he contribuido a través de la publicación de artículos en transformadores también. Trabajé muchos años en transformadores con alguien que seguro van a entrevistar o ya entrevistaron, que es el doctor Juan Carlos Olivares. Trabajamos mucho en transformadores, y, y ha sido pues un, un, una satisfacción muy grande colaborar. También empecé, al principio cuando uno hace estudios, pues va uno muy solo en términos de lo que hace, no se trabaja mucho en conjunto,
En el proyecto terminal y de integración sí se permite hacer este trabajo conjunto. A mí me tocó hacerlo con una persona más, pero de todos modos estaba muy focalizado, ¿no? Y en el doctorado uno estudia básicamente solo. Y, y después, pues ya empecé aquí a colaborar con personas que enriqueció mi trabajo de investigación, también mi trabajo docente. Tuve que aprender a ser profesor. No es sencillo ser profesor. Transmitir una buena vibra en términos de temas muy difíciles. O sea, no es sencillo querer enseñar, por ejemplo, decirle a un estudiante que llega a máquinas eléctricas, decirle, ¿sabes qué? Otra vez vamos a sacarlo de cálculo diferencial o de ecuaciones diferenciales, porque esperan algo más práctico, más técnico en ese momento, y entonces se sorprenden, ¿no? O sea, chin, otra vez ya me saltaron estas cosas que creí que ya había superado, ¿no? Entonces, tratar de comunicar que, pues, es que si aprendimos matemáticas era porque era importante y porque lo íbamos a seguir utilizando a través del tiempo y como profesionales también. Entonces, todas esas cosas, pues, que ahora se dicen en unas cuantas palabras, pues, llevaron años para poder empezar a transformar al profesor Escarella en algo, creo, mejor de cuando empezó. ¿No? O sea, no, yo no creo que sea el mejor profesor, pero intento dar lo mejor de mí cuando estoy dando clases. En este momento estoy muy limitado por las condiciones que conocen y que platicamos en un momento, pero aparte de darme cuenta de que me gustaba la investigación, la docencia, la preservación y difusión de la cultura, asistí a muchos congresos, presenté muchos trabajos en el mundo, en el país. Me di cuenta de que la universidad también tiene otras facetas que se llama participación universitaria y gestión. Que por cierto, invito al alumnado a involucrarse en la participación universitaria, que es, por ejemplo, participar en el consejo divisional y en el consejo académico. Una cosa que yo no hice cuando fui estudiante, pero que ya como profesor me empecé a dar cuenta eran espacios de discusión muy importantes donde el estudiantado puede aportar muchísimo a la universidad, al igual que el profesorado y los órganos personales que son la autoridad universitaria. Entonces, digamos que en ese vivir de la UAM es que me empiezo a involucrar en otras actividades. Primero, pues, darme cuenta de que era importante tener un área de investigación y pues en estos 30 años he pasado por 3 áreas. Llegué al área eléctrica, luego se creó un área que se llamaba energía y electromagnetismo y ahora la existente que se llama ingeniería energética y electromagnética. De aquella primera fui jefe de área, y fue una de mis primeras participaciones ya fuera del ámbito estricto de la investigación, la docencia y la preservación y difusión de la cultura. Esa ya fue una parte de gestión. Okay. La gestión tiene que ver con, pues, puestos donde tú tienes que realizar un trabajo específico, administrativo, académico, y que requiere un poco más allá de simplemente ser parte del profesorado. Y empiezo también a tener participación universitaria en actividades como ser miembro del consejo divisional, ser miembro del consejo académico, por representación del profesorado en aquellos ayeres. O sea, no era jefe de departamento ni era director de división, simplemente me postulé y el profesorado votó por mí para que yo fuera representante. Participé en comisiones dictaminadoras, estuve participando en comités de estudios de la maestría en ciencias de la computación y en el de estructuras. Y así caminando por la vida y participando, es que en el 2010 llego a ser jefe de departamento, del departamento de energía en particular. Debo decir que en la Universidad Autónoma Metropolitana nuestro sistema es matricial. Entonces, la UAM está dividida en 5 unidades
actualmente. Eh, Cada unidad se divide en 3 divisiones. En general, bueno, más bien en forma particular, una de las divisiones de Azcapotzalco es la de Ciencias Básicas e Ingeniería, que se divide en 5 departamentos, y luego los departamentos se dividen en áreas académicas actualmente. Entonces, pues fui jefe de área, y en 2010 llegó a ser el jefe del Departamento de Energía, que pertenece a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Ya ahí ya tenía una visión, que era la pregunta inicial, ¿no? O sea, no se me olvide. No, y está muy bien, ¿sabes? O sea, Nos nutre. entonces, ¿por qué tengo una visión? Porque ya participé, ya estoy involucrado y empapado de lo que es la universidad, la conozco. Y es cuando decido que era importante también ser jefe de departamento para implementar cosas. Los departamentos no atienden a carreras. Existe el departamento de electrónica y uno diría, pues la carrera que atiende es la de electrónica. Eso no es cierto. Electrónica tiene que atender a las 10 ingenierías que tenemos. El departamento de energía, lo mismo. Ciencias básicas, lo mismo. Sistemas y materiales. Obviamente, por ciertas características. Por ejemplo, electrónica se enfoca mucho en electrónica, pero eso no quiere decir que sea el único departamento que la apoya energía, también la apoya ciencias básicas apoya a todas. Y entonces, pues en ese sentido, pues como jefe de departamento me tocaba impulsar mucho la investigación. Eran otros tiempos, ahorita ya ha habido reformas a nuestra legislación universitaria, y antes se decía que los departamentos apoyaban la investigación, la dirección, la docencia, y las rectorías la preservación y difusión de la cultura. Pero eso ya cambió y ahora todos estamos involucrados en las tres actividades. Pero en aquel momento, pues mucho de mi trabajo consistió en apoyar al profesorado en realizar sus proyectos de investigación, y a mí me tocaba asignar la carga docente del profesorado del Departamento de Energía. O sea, si salía a sistemas de potencia, pues yo tenía que ponerle un profesor o profesora para que pudiera satisfacer la demanda, ¿no? Hice muchos proyectos. Lo que ustedes ven el día de hoy en el espacio que se le conoce como laboratorios de eléctrica fue remodelado en mi gestión. Pero también no solo eléctrica, sino también hice el segundo piso ahí en los talleres de mecánica. Impulsé mucho los trabajos del estudiantado. Entonces he tratado de hacer un esfuerzo siempre de que podamos salir con mejor calidad en nuestra investigación y en nuestra docencia. Y obviamente la divulgación es parte importante de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, como jefe de departamento estuve de 2010 a 2014, y después de que termino esa gestión, regreso a ser profesor. Esa es una de las cosas bonitas de la UAM. Los profesores pueden llegar a puestos y regresan y vuelven a ser tropa. Sí. Entonces regresé a ser tropa, y fue cuando junto con un grupo de profesores y una profesora decidimos crear un posgrado, que es la maestría en ciencias en ingeniería electromagnética, darle un impulso también al posgrado. Y ahí pues tardamos unos añitos, pero se logró y se aprobó el posgrado en colegio, y ya llevamos varios años. Es un posgrado que tiene becas de la OICE City, antes con la City. Entonces trabajamos en ese aspecto. Y una de las cosas que sucedió en 2020, en marzo de 2020, unas semanas previas a la pandemia, es que el rector
de la unidad, en ese momento el doctor Oscar Lozano Carrillo, me invita a ser coordinador de una instancia que es la Coordinación de Innovación y Tecnologías Educativas. Me invita a esa posición, ser coordinador de rectoría de unidad, y pues se tenían planes de introducir todas las tecnologías nuevas a las licenciaturas, pero nos cayó la pandemia. Y entonces a mí me tocó en ese momento llevar todo lo que tenía que ver con los cursos a distancia. Mucho de mi esfuerzo por toda la pandemia fue dar satisfacción a eso. Teníamos la plataforma de contingencias y no sé si les tocó a ustedes estar en 2020 aquí ya o no, todavía no. Sí, ya nos tocó el ProRec y todo esto que era la pandemia. Sí. Entonces también teníamos los cursos de Moodle a través de Cambia. Y pues eso también cambió mi visión de cómo ver la educación a través de nuevos métodos, no solo del pizarrón. De hecho, yo empecé a trabajar también en Moodle. Tengo mis cursos del posgrado colocados en Moodle y se utilizan todavía. Y eso pues también me da otra perspectiva de lo que necesitamos en las licenciaturas, ¿no? Y bueno, a finales de 2023, estamos hablando de noviembre, hace 2 años, sale la convocatoria para renovar la dirección de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, donde me postulo. Y el consejo académico, bueno, primero la rectora de la unidad decide ponerme en la terna y luego el consejo académico decide nombrarme director de división, y entonces en febrero estoy a punto de cumplir 2 años de director de división. Y efectivamente, ser director de división ya no me toca solo ver por eléctrica. Por todas las licenciaturas. Y siempre nos ha tocado a todo el profesorado ver por todas las licenciaturas, pero luego pues nos toca muy particularmente alguna, ¿no? Y la que siempre fue la mía fue eléctrica, ¿no? Entonces, de ahí llego a director de división y me doy cuenta que tenemos que modificar todos los planes y programas de estudio. ¿Para qué? Para que incorporen nuevos mecanismos de modalidades de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, como pueden ser enseñanza remota, enseñanza híbrida, enseñanza presencial, o sea, las tecnologías educativas puestas al servicio del estudiantado y que les permitan caminar sobre bases que no hacen que la matemática sea más sencilla o más difícil, sino más amena. Sí, que veamos esta parte bonita, ¿no? Sí, sí, exacto, y no verlo como un sufrimiento. ¿Cómo le hacemos a que ustedes crean de verdad que aprender cálculo diferencial o ecuaciones diferenciales es muy importante? Sí, bueno, mire, justo eso es qué bonito que comenta esto. Viene una pregunta, bueno, más que una pregunta, ¿qué consejo le daría no solamente a los de ingeniería eléctrica, sino a todos los de la ingeniería, incluso hasta los de otras divisiones, ¿no? Para que no abandonen, ¿no? Porque sabemos que muchos por X o Y razón, pues tienen que alejarse, ¿no? Pero usted, ¿qué les diría a ellos? Mira, es importante saber que los momentos, todos vivimos cosas diferentes. Sí. En la vida tenemos situaciones diferentes, desde cómo vivimos en casa, qué es lo que nos sucede con los familiares, una suerte de muchas situaciones complejas que hacen que nosotros y nosotras tengamos momentos difíciles, porque todas las personas tienen momentos difíciles. Pero lo que uno tiene que siempre pensar es en dar siempre un paso al frente, no hacia atrás. No importan las circunstancias,
uno debe de ser siempre positivo. Y yo siempre he dicho, no hay problema. Y esto es lo más importante, perdone por el tartamudeo, pero es que lo que les quiero decir es, no importa el problema, cada problema siempre tiene una solución. No necesariamente la óptima, pero hay una solución. Entonces, este dicho de que no te preocupes, ocúpate, es el mejor consejo. Si tú tienes una situación compleja, no te preocupes. ¿Qué estás haciendo para resolver la situación que tienes? Yo creo que eso es lo más importante. Créanme, o sea, cuando fui estudiante, pues que la novia me dejó, ¿no? O sea, esa es una situación, o sea, que puede ser tan trivial como compleja, ¿no? Porque si realmente uno se enamora así como creer que es el amor de tu vida y te deja, yo he visto personas que se van para abajo, sí, exactamente. Pero yo les diría, bueno, somos millones de personas y va a haber siempre, como dice el dicho, un roto para un descosido. Entonces, yo les diría que cada situación compleja la tenemos que enfrentar y la mejor manera de hacerlo es eso. Y ojo, ser ingeniero no es deshacerse de problemas, es buscarlos toda la vida. Después, porque si no, ¿para qué eres ingeniero? La palabra ingeniería viene de ingenio. Ingenio para resolver problemas. Entonces, gocen tener problemas, porque si los tienen, quiere decir que los pueden resolver. Entonces, eso es lo que yo les diría, el optimismo y saber siempre que si dan un paso al frente, siempre van a avanzar. Y la carrera, nótese cómo lo digo, carrera, te va a llevar a la meta. No te detengas. No. Entonces, dar consejos generales es posible, particulares no, porque cada situación es compleja. Y cómo las enfrentas, ¿no? ¿Qué capacidad te das a ti mismo para poder decir este problema está ahí, pero ¿y cómo lo enfrento yo? Hay veces que recurrimos al consejo de las personas, eso no es malo, pero al final del día quien las enfrenta y las resuelve es uno. Entonces. Sí, y bueno, sé que igual andamos cortos de tiempo, quisiera produce igual agendar otra más, pero nos podría regalar un mensaje de fin de año para todos aquellos que somos inscritos a la División de Ciencias Básicas de Ingeniería y también para todos los que están en esta unidad. Miren, yo solo les quiero decir que nos alejamos de la pandemia, nos transformó la vida a todas y a todos, fue una situación impactante, familiarmente, profesionalmente, por todos los ámbitos que lo vean. Y el día de hoy, 2025, noviembre, creo que es algo que nos pegó, sí, pero que nos fortaleció. Y en lo particular como universidad. Entonces, crean que la UAM y sus planes y programas de estudios, incluida eléctrica en lo particular, son opciones de alto impacto que si logran terminar la carrera, van a ser de los mejores los mejores profesionistas en ingeniería eléctrica. Y eso debe de ser un mensaje muy fuerte porque, bueno, lo digo para ustedes que son de eléctrica, pero también lo digo para las otras 9 ingenierías. Estamos produciendo ingenieros y ingenieras de primera calidad, capaces de hacer lo que gusten, irse a lo laboral, irse a posgrados, es más, irse a otras carreras si así lo desean, emprender otras, lo que ustedes quieran. Entonces, les digo que este 2025 que está finalizando, para quienes están inscritos e inscritas en nuestra división, es un año más de logros en lo personal
seguramente en su SUEA, pero más particularmente en lo personal. Están creciendo. Felicidades por ello. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, por aquí yo creo que dejamos esta parte. Esperemos regresar otra vez. Que tenga usted este tiempo. Claro, ¿verdad? Siempre. Bueno, o sea, tiempo tengo, pero es Agendarlo, ¿no? agenda. Agendarlo y pues, le agradezco mucho su tiempo y pues muchas gracias, ¿no? Gracias. Gracias, Excelente, Carlos. Vale. Gracias.